Vamos a arrancar en esta mañana con algo que empezó ayer aquí en Argentina, que es, nosotros solemos tener un devocional de 40 días junto a los pastores de gran parte de las iglesias de la República Argentina. Estamos enrolados en un movimiento que se llama Argentina Oramos por Vos. Este año, este libro, a la parte es un devocional que llevamos adelante gran parte de las iglesias de toda la Argentina, y este año el lema de la campaña nacional es Avivamiento hasta lo último de la tierra. Así que empezó ayer, son 40 días de ayuno, oración y renovación espiritual, y a lo largo de todo este material lo que vamos a ver es lo que se llama el avivamiento evangelizador, lo cual hasta suena bastante raro porque como dos movimientos que están vinculados unos con otros, pero vamos a ir aprendiendo en todos estos días, día por día, lo que significa este movimiento del avivamiento evangelizador, y declaramos de que la Argentina en estos últimos 40 días, durante todo este tiempo, declaramos que el 2024 va a terminar de una manera sobrenatural, muy diferente, y vamos a empezar el 2025 súper pero súper bendecido. Así que realmente vamos a arrancar hoy. Hoy es el día 2. El título es Avivamiento en criollo, que es un término muy argentino. Avivamiento en criollo. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? Esto está en Jueces 6:13. En el diccionario de la lengua española, publicado por la Real Academia Española, señala que avivamiento es la acción y efecto de avivar y avivarse, y presenta varias acepciones para la palabra avivar. La número 1 es dar viveza, excitar y animar. La número 2 es encender, acalorar. La número 3 es, tratándose de fuego, hacer que arda más. Luego, tratándose de la luz artificial, hacer que dé más claridad. Tratándose de los colores, ponernos más vivos, encendidos, brillantes o subidos. Y el número 6, cobrar vida o vigor. La renovación espiritual del creyente y de la iglesia es maravillosa, pero no es suficiente ni la última hora ni el poder del Espíritu Santo. En verdad, la experiencia de renovación espiritual es en preparación para el avivamiento evangelizador, que responde al propósito eterno y final de Dios para la redención de las personas perdidas y muertas en delitos y pecados. La necesidad más grande hoy de los creyentes y de las iglesias es entrar a un proceso de refrigerio espiritual, de un proceso de refrigerio espiritual a un avivamiento evangelizador de carácter global. No hay manera en que la iglesia pueda sobreponerse a las corrientes destructivas y neutralizadoras de este mundo y dar cumplimiento a la gran comisión de ir al mundo de las tinieblas con el mensaje de la cruz. La única posibilidad de que para el pueblo de Dios de nadar contra la corriente de este mundo es siendo impulsada por el poder del Espíritu Santo a un avivamiento evangelizador de gran escala. En este sentido, es importante que la iglesia espiritualmente renovada tenga en cuenta varias cuestiones que surgen del testimonio bíblico e histórico. Primero, sepamos que Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto está en Hechos 13:8. Él sigue manifestando su extraordinario poder para salvar, sanar y liberar. En verdad, da la impresión como que este poder se ha multiplicado, o por lo menos extendido más y más en los últimos tiempos, llegando ya
a todos los rincones del planeta y haciendo que el número de las personas que pasan de la muerte a la vida aumente de manera astronómica. El avivamiento evangelizador ya no está acotado en el tiempo ni reducido a un lugar determinado en el mapa. El Evangelio está corriendo como reguero de pólvora por todas partes y está encontrando niveles de respuesta inéditos y sorprendentes. Segundo, recordemos los tiempos pasados. Seguramente muchos de nosotros guardamos en la memoria algún momento en nuestras vidas como creyentes en que vimos a las personas correr arrepentidas, rogando el perdón de sus pecados y recibiendo a Cristo como Salvador y reconociéndolo como su Señor. Al menos yo recuerdo esta experiencia de manera literal en relación a miles de personas respondiendo al llamado e invitación de evangelistas, tanto locales como internacionales, que organizaron campañas evangelizadoras. La palabra registra la ocasión en que el Señor le ordenó a Gedeón que trajera una nueva experiencia de liberación a Israel, y él recordó el poder con el que Dios había obrado en tiempos de Moisés. En base a esto fue el reclamo al Señor a una nueva manifestación de su poder redentor. Este clamor por las acciones redentoras y poderosas del Señor en tiempos antiguos es legítimo y construye un buen argumento para pedirle al Señor que repita tales acciones en nuestros días. El avivamiento evangelizador que Él mandó en el pasado es el mismo que puede enviar hoy. Cada día el Señor puede traer sobre su iglesia un nuevo Pentecostés. Tercero, asumamos el compromiso. Dios es siempre quien toma la iniciativa, pero somos nosotros quienes debemos responder con fe de manera comprometida. Cuando Nehemías oyó de la situación desoladora de Jerusalén, se sentó a llorar, Nehemías 1:4, pero en su profundo dolor se volvió a Dios, ayunó y rogó por su misericordia hacia su pueblo. Como resultado, Nehemías recibió más que fe y confianza, porque llegó a conocer la presencia manifiesta y poderosa del Señor. Y así como Moisés, en otros momentos críticos de la historia del pueblo, Nehemías experimentó la bondadosa mano de Dios en Nehemías 1:18. Con la ayuda divina pudo confrontar la enormidad del desastre, sin un optimismo espiritual ni respuestas fáciles, pero lleno del poder de lo alto para la gloria de Dios. Comprometido con la voluntad divina, pudo proclamar avivamiento a su pueblo, aún en medio de la desgracia, y decirles: vamos, anímense, reconstruyamos las murallas de Jerusalén, porque ya nadie se burle de nosotros. Esto lo encontramos en Nehemías 2:17. Entonces, hoy debemos orar por un nuevo Pentecostés en la Argentina, y de la misma manera lo declaramos en toda América, por señales, por prodigios, por maravillas en todo el país y todo el continente, para que las iglesias cumplan con la misión encomendada por el Señor de proclamar el evangelismo del reino, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. ¿Qué podemos hacer hoy? Compartir en las redes usando, acá tenemos un hashtag que es Pentecostés en Argentina. Podés poner tu país también, un hashtag Pentecostés en tu país, Pentecostés en Argentina, y compartir alguna vivencia de renovación en Dios que hayas tenido. Y si te animás a abrir tu corazón para lo nuevo que Él quiere hacer, y si eres nuevo en el camino del Señor y aún no has experimentado un avivamiento pasado, usa
otro hashtag, compromiso para el Pentecostés, para expresar el compromiso para lo que Dios quiere hacer en ti a través tuyo. Así que este es el día de hoy, día número 2 de Argentina, oramos por vos, y de la misma manera lo extendemos para América Latina, porque estos 40 días de renovación, ayuno que vamos a tener, son días maravillosos donde Dios va a hacer algo muy pero muy grande en todas nuestras vidas. Y declaramos que desde Argentina y desde América Latina se viene un nuevo mover. Como decía en este material, hemos experimentado desde Argentina, hemos vivido y se ha hablado mucho de avivamientos como en la década del 70, en la década del 80 y del 90, y la pregunta es, ¿por qué hoy no ha perdurado y no ha permanecido este movimiento? Entonces, hace 20 años Argentina oramos por vos, une a las iglesias, indistintamente las denominaciones, y buscamos ponernos de acuerdo todos juntos para que realmente la mano de Dios, como dice este material, siga generando el avivamiento en todas las partes del mundo, sin excepción, sin un determinado lugar físico, sino que se extienda a todo el territorio de Argentina y de ahí a todo el mundo. Así que bien, esto es lo que estamos arrancando en esta mañana, y hoy te traigo una palabra que lo he escuchado con mi esposa en esta mañana mientras ella se levanta muy temprano a orar. En ese momento me levanté para ciertos trámites que uno suele hacer de madrugada muy temprano, esas cosas esas diligencias personales que nos suelen agarrar, y escuché algo que mi esposo estaba compartiendo con las mujeres, y automáticamente Dios me trajo para que hablemos de esto. Hoy te vengo a decir de parte de Dios de que fuiste escogido y escogida por Dios y no por el hombre. Y esto es algo que lo he escuchado varias veces, pero tal vez lo escuchaste de mi esposa siempre en su versión más profética. Mi esposa, acordate que es apóstol, pero su esencia es netamente profética. Y el profeta dirige de una manera bastante distinta a mi esencia, que es, yo en esencia soy pastor y maestro de la palabra. Así que hoy voy a traerte todo lo que Dios tiene preparado y para que comprendas qué es lo que Dios nos plantea con realmente ser escogidos del Señor, ser una escogida del Señor. Así que todas las que están aquí, todos los que están en vivo y en directo, porque veo, 95% son mujeres, leí 1 o 2 hombres nada más entre las personas presentes. Quiero que ponga cada uno con su comentario, ¿no? Y vamos a usar justamente las redes para esto. Pone, soy una escogida de Dios. Pone hashtag, soy una escogida de Dios. Y hoy después te voy a pasar una tarea que lo vamos a replicar en Instagram, porque esto de usar los hashtags nos va a servir para que también vayamos a Instagram y pongas este hashtag, lo vamos a armar ahora. Hashtag soy una escogida, soy un escogido de Dios. Y lo vamos a subir a las redes para que lo estés posteando. Y también estemos invitando a otros a que usen las redes para empezar a declarar algo con tu palabra que, si hoy no lo crees, a partir de tu declaración va a ser hecho en tu vida. Nunca te olvides que lo que vos declarás, lo que vos decís en tu boca tiene poder. Todo lo que sale de tu boca nunca vuelve vacío, dice la palabra del Señor. Todo lo que vos creas con fe va a ocurrir en tu vida. Entonces, alguna por ahí o alguno se siente que es una cucaracha espiritual, alguno se siente que es el trapo de piso de tu familia, pero no lo sos. Dios dice que sos una escogida o sos un escogido de Dios y no del hombre, no de las circunstancias, no de lo que está aconteciendo en tu vida. Entonces debemos comprender que cuando Dios nos habla de ser escogido, está implícito en todo lo que Dios habla. La Biblia, de punta a punta, 66 libros,
nos van hablando desde el inicio hasta el final que somos escogidos, que somos su pueblo, que somos el pueblo de Dios, que somos aquello que Dios diseñó y trajo al mundo con intención. Entonces, debemos comprender que es Dios quien nos llama. Es Dios quien escoge a las personas para cumplir un propósito determinado. Entonces, no sé lo que te dicen en tu casa, no sé lo que vos pensás de vos, no sé lo que piensan en tu trabajo, no sé incluso lo que dicen tus hijos, tu esposo, quien fuera, pero vos sos una escogida o un escogido de Dios, y Dios te separó y te preparó durante el tiempo, indistintamente de lo que hayas hecho, porque nos pasa a encontrarnos con muchos fariseos. El fariseísmo crece de una manera exponencial cuando encontrás a alguien que usa las escrituras para condenarte, para meter en tu vida, traer recuerdos del pasado que una vez que vos lo aceptaste a Cristo y realmente cambiaste tu vida, o sea, dejaste de ver el pecado que era la sombra y la oscuridad para enfocarte en Cristo, que es la luz en tu vida y el fuego, y una vez que cambió, acordate que cuando vos lo aceptás a Cristo, en la palabra en Efesios dice que redimió tus pecados. Jesús no solo los borró, sino que se olvidó, no viene nunca más a reclamarte sobre esos pecados que cometiste en tu vida. Ahora vas a responder por tu vida a partir de lo que ocurra hoy y de cómo rindas ante este llamado de ser escogido de Dios. Porque muchos viven todavía con un pie o dos pies en el pasado y no permiten que lo nuevo de Dios ingrese a tu vida. Entonces, hay gente que te vive recordando, claro, como vos, si vos eras un violento, si vos eras un engañador, si vos fuiste un mentiroso, si vos fuiste... Sí, eso lo fui, pero la gracia de Dios tocó mi vida y transformó mi vida, y de hoy para adelante mi vida no es la misma. Como aquella persona que era temerosa, como vos que tenías miedo a todo, hoy salís a hablar y a decir una verdad que confronta a las personas. Bien, antes me callaba, antes era testigo mudo de todo lo que ocurría, antes tenía miedo, pero la palabra de Dios dice que me dio espíritu de dominio propio y de autoridad y dejó el espíritu de cobardía en el pasado. Y eso está preparado para los escogidos de Dios. Solamente Dios puede permitir esto, pero tenés que tener en claro que cuando Dios llega a tu vida es porque Él te preparó y te escogió. Y no es por tus obras, no es por tus obras, es por la voluntad de Dios, no es por voluntad humana, incluido estos los que por ahí tienen muchos inconvenientes o trabas personales, porque hay gente que permanece en lugares, ¿no?, durante el tiempo por cuestiones almáticas, por lealtades personales o porque te sentís cómodo en ese lugar. Pero Dios no te llamó a que te quedes siempre en el mismo lugar, experimentando siempre lo mismo. La palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder, que tu vida a nivel personal y a nivel espiritual va como la luz de la aurora, dice. La palabra dice que tu vida, y esto es una revelación que trae el Señor para tu vida espiritual debe ir como la luz de la aurora, tenue cuando sale la mañana, cuando empieza a salir los rayos del sol, pero dice que al mediodía, después del mediodía, la luz brilla con mayor intensidad porque es donde da con toda su intensidad en todos nosotros. Y así es la palabra de Dios, y así es como Dios prepara nuestra vida espiritual. Entonces, este mensaje va para los hombres y mujeres que hoy sienten que su vida, mi pregunta es, aquellos que sientan que su vida se está bendiciendo y tu vida va creciendo como la luz de la aurora, pone hashtag, mi vida crece como la luz de la aurora, va en aumento. Entonces, hashtag, mi vida va como la luz de la aurora. ¿Por qué? Porque algunos deben sentir que todavía están en el amanecer y nunca creció. O sea, hoy estás como a las 6, 7 de la mañana que el sol sale apenas. Pero la palabra dice que tu vida va como la luz de la aurora. Tenue al principio,
pero va a llegar un momento en el cual experimentes toda la luz. Si hay gente que no la está experimentando en su iglesia, en su vida personal, en cada momento que se está moviendo, vengo a decirte de parte del Señor que Dios no preparó eso para tu vida. Dios no te escogió para que te quedes siempre en el mismo lugar. Dios no te escogió para que vos estés siempre, como dice mi esposa, sentada en el lugar de siempre y esperando que alguien algún día te llame, cuando Dios ya te llamó hace rato, cuando Dios ya te viene preparando hace rato, cuando Dios viene realmente preparando un lugar de privilegio para tu vida. Si vos no estás creciendo es porque no tenés conocimiento de la palabra. Pero no hablo del logos, porque mucha gente ha leído la palabra. El logos es leer la palabra. Logos es leer la palabra. Leo la palabra y es más, conozco gente que... Es más, una vez me encontré con gente que pertenece a otro estilo de fe y casi me convierto. Les puedo asegurar que no conocí gente que conociera la Biblia de punta a punta. Y mucha gente debe tener idea de quiénes estoy hablando. Te encuentran en una calle y te masacran porque saben la Biblia de derecha a izquierda, de norte a sur, de versículo por versículo y demás. Y yo me quedé pensando en ese momento, yo no sé nada. Y la verdad que casi me convencen esos muchachos. Pero su manera de implementar lo que Dios dice dista bastante de lo que realmente la Biblia nos revela. Entonces, los fariseos, acordate que Jesús, ¿qué le dijo a los fariseos? Ustedes son como tumbas, sepulcros blancos, los llamó. Ustedes son sepulcros blancos, le dijo Jesús a los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los especialistas en la ley. El fariseo sabe mucho de la ley, pero lo usa para condenar tu vida. El fariseo no mira su vida, mira la tuya. Y la palabra dice que vos deberías empezar a mirar, que aquel que está mirando la vida del otro es como que tiene una viga delante de sus ojos, porque no se puede observar a sí mismo. Está tan preocupado por la vida de los demás que se olvida que tiene una vida personal. Y también Jesús, ¿qué le dijo? Vamos a esto. ¿Quiénes fueron los que le presentaron a Jesús a la mujer que estaba en adulterio? ¿Quiénes fueron? Fueron los hombres de la ley. Los religiosos le presentaron y le trajeron, fueron a buscar a la mujer que estaba en adulterio. Y mi pregunta es, ¿con quién estaba? ¿Con un fantasma? O sea, ¿estaba en adulterio con un fantasma? Porque le presentan a Jesús que ella estaba en adulterio, pero ¿con quién estaba en adulterio? O sea, ese es el gran misterio. Pero el miércoles pasado, ¿no?, el profeta Luis González de Colombia, ¿qué decía? Dice, fueron estos hombres de la ley aquellos mismos que, quién sabe si en más de una oportunidad no pasaban por la casa de esa mujer adúltera. Entonces, esos mismos hombres le presentan a Jesús esa mujer en adulterio. ¿Y Jesús cómo les responde? ¿Quién de ustedes no tiene ni mancha ni pecado que tire la primera piedra? Y se fueron todos. Bueno, estos son los fariseos. Los fariseos son los que te dicen a vos que vos no sos escogida. Los fariseos te dicen a vos que vos no fuiste elegida. ¿Qué te va a elegir Dios a vos si vos sos una mentirosa? ¿Qué te va a elegir Dios a vos si vos fuiste infiel? ¿Qué te va a elegir a Dios a vos si vos no sabés hacer nada? Pregunto, ¿le estoy hablando a alguien acá? O como dice el apóstol Camilo, hola, ¿hay alguien por ahí? Entonces, los fariseos se encargan de hablar de esto, pero hoy yo vengo a hablarte de parte del Señor, para que tengas autoridad para contestar a aquellos que quieren menospreciar y menoscabar tu llamado, quieren menospreciar y atentar contra lo que Dios dice. Y quiero que te quede en claro esto: pecado es errar el blanco al que Dios te envió. Pecado significa errar al blanco. ¿Cuál blanco? El que Dios te dio. Y si Dios te llamó y te escogió,
es para que cumplas su propósito. ¿Cuál? El de Dios, no el tuyo. El de Dios, no el de tu familia. El de Dios, no el de tus hijos. El de Dios, no el de tu esposo o de tu esposa. Es el de Dios. Ah, pero pastor, ahora está todo mal con mi matrimonio. No, siempre y cuando vos tengas en cuenta que tu llamado incluye que tu matrimonio tiene que estar alineado a lo que Dios dice. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia cristiana. Primero está Dios y luego viene nuestro matrimonio. Y algunos es matrimonio y otro es, estoy juntado, arrimado, no sé, llamarlo como quiera, viviendo juntos, estamos probando, porque vieron que hay que dar distintas definiciones, porque dicen que nosotros somos muy arcaicos al poner, ¿por qué se tiene que llamar matrimonio si puede ser unión de esto, de lo? Bueno, mirá, no sé con quién está ni cómo está, la cuestión es con quién está arrimado. Primero tiene que estar Dios y luego espero que lo convierta en matrimonio, ¿no? Incluso para aquellas personas que llevan mucho tiempo ya con alguien, tenés hijos y demás, y si me dicen, no, pero pastor, ¿cuál es el problema si yo elegí a esta persona y estoy siempre con esta misma persona? Bueno, si lo elegiste, ordená las cosas y que Dios termine de bendecir tu vida y dejá de vivir en el pecado. Si elegiste a esa persona y tenés hijos y te vas a quedar toda la vida, hacé las cosas como dice Dios y terminá para que Dios bendiga tu matrimonio y lo corrija de hoy para adelante y te saque de la senda del pecado anterior. Fuiste elegido o elegida y eso es un tema que es tuyo con Dios. Tuyo con Dios. Tu llamado que Dios hizo no está sujeto a la discusión humana, ¿lo sabías? Dios no te llamó para que hagas, vamos a hacer una encuesta, veo que está muy común, agarra el grupo de WhatsApp y poné en tu encuesta con tu grupo familiar, ¿Dios me llamó o no me llamó? ¿Qué opinan ustedes? No, Dios no está en esas cuestiones, eso es de la humanidad. No está para que vos estés preguntándole a todos los demás si Dios te escogió o no te escogió. Dios te escogió, si recibiste la llamada y tenés la confirmación, bueno, empezá a preguntarle a Dios cómo vas a actuar. Empezá a preguntarle a Dios qué está esperando en tu vida. Empezá a preguntarle a Dios cómo y de qué manera Él va a hacer lo que hoy te parece imposible. Cómo Dios va a hacer en tu vida para que si tu esposo o tu esposa o tus hijos o quien fuera que están fuera del ámbito de Dios se conviertan y se rindan a los pies de Cristo Jesús. Porque te aviso, la palabra dice que vos y tu familia, vos y tu casa, si sirven al Señor, le pertenecen a Dios. Ayer fue el Día de la Madre en la Argentina y el sábado yo decía, no es algo novedoso, porque no se me ocurrió a mí, yo le copio muchas cosas a mi esposa también, aunque ella también me saca un montón de cosas, pero no lo dice. Yo me hago cargo de que soy medio ladri para sacar esas cosas. Entonces, mi esposa siempre dice, y yo lo decía el sábado porque teníamos la celebración por el Día de la Madre, es, mujer, no pariste hijos para el diablo. No pariste hijos para el diablo. Papá, si estás ahí, tus hijos no le pertenecen al enemigo. Aunque tus hijos tienen cualquier cosa hoy. Entonces, fuiste escogido como mamá o papá por Dios. Y ya la función de mamá o papá es una función sacerdotal, pero no lo tenemos en cuenta. Y no lo tenemos en cuenta porque tomamos lo que Dios nos puso en nuestra vida. Recordá que el diseño familiar de la familia y el diseño de papá y mamá vienen de Dios. Vienen de Dios, no de cualquier corriente de pensamiento del mundo. Vienen de Dios, es un diseño de Dios. Y muchas veces confundimos esto. Ojo, no es que toda la vida esto me está revelando Dios en los últimos días. Como padres, como esposos, como hermanos, nosotros tenemos una función sacerdotal y espiritual.
Entonces, ¿por qué tenés esa función? Porque Dios te escogió para un plan que Él lo tiene. Pero estamos preocupados en las cosas humanas en vez de preocuparnos en las cosas que Dios puso en nuestra vida. Tu matrimonio es un diseño de Dios. Tu intimidad es un diseño de Dios. Tus hijos son un diseño de Dios. Tu hermano. En esta semana, en estos próximos días vamos a hablar cómo nos tratamos como hermanos. Y me asombró en la Biblia encontrar que hay muy pocos ejemplos de hermanos carnales, estoy hablando, que se hayan llevado bien a lo largo de la historia. ¿Saben que esto es una batalla que la traemos desde la creación del mundo? Es una batalla, la batalla con mi hermano de carne arranca con la creación del mundo. ¿En qué mundo? En el mundo caído. Y si no comprendemos la profundidad espiritual de esto, no vamos a comprender situaciones. Ayer estuvimos con mi esposa, con mi papá. Y el lamento, el pesar de mi papá, que yo lo escucho y cuando lo escucho me duele su dolor. No es mío, pero sí comprendo su dolor. Su dolor, hoy mi papá cumplió 76 años, perdón, 75. Pese a los pronósticos médicos, Dios lo sostiene, está. Y como ayer en algún momento le decía a mi esposa, me voy a ir cuando el barba diga, así lo trata mi papá. Él no es cristiano, pero siempre nosotros tiramos algo y declaramos que Dios va a completar la obra en su vida. Pero nos contaba el dolor que él siente, como una vez que se murieron mis tíos, o sea, la generación de mi abuela, la mamá de mi papá, y todos sus hermanos, los tíos de mi papá, son mis tíos abuelos, ya la generación que sí, o sea, los primos carnales de mi papá, y mucho menos sus hijos, que sería la segunda generación con la que nos referenciaríamos nosotros, mi generación, nunca más nos volvemos a juntar. Mi papá decía algo que esto es para que te llame la atención a muchos, dice, seguramente yo me crucé con muchos de mis sobrinos y mis sobrinos nietos y nunca me enteré que ellos son parte de mi familia. ¿Vos crees que eso es casual? ¿Vos crees que eso es casual? Cuando Dios nos muestra cómo el pueblo de Israel y los distintos pueblos fueron creciendo y manteniéndose en esencia como clanes. Cuando Josué repartió la tierra prometida, se lo dio a 12 tribus y cada tribu era una familia. Cuando habla de la tribu de Judá, eran familias representadas en esa tribu. Entonces, así están formadas las 12 tribus. Y de esa misma manera Dios formó nuestras familias. Nosotros no venimos de un repollo, no caímos de la cigüeña. Somos un diseño de Dios. Y ese diseño, el enemigo se ha encargado durante todo este tiempo de disolverlo. Entonces ahí tenemos generaciones de que no tengo ni idea ni de dónde vengo, no me importa, como dicen algunos. ¿No te importa? Bueno, sería interesante que empieces a buscar qué ocurre en tu vida y cómo viene en la línea de pecado una vez que te encuentres con enfermedades, con situaciones desfavorables, con la muerte y demás. Porque te aviso, el mundo espiritual, lo que no cobró en una generación lo va a buscar en la siguiente y en la siguiente. Y la tarea nuestra es de revelar ese mundo para cortar esas cadenas que te aprisionan a vos. Y si no te preocupa tu vida, hoy, como dicen muchas generaciones nuevas, te va a preocupar con las generaciones que vengan. Y tal vez un día no lo comprendas como un ataque espiritual, pero vas a empezar a decir, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué mi vida no tiene sentido? ¿Por qué siempre a mí las cosas me salen mal? ¿Por qué a otras personas les va bien? Y ojo, hablando de personas que incluido materialmente tengan todo. Entonces comprender hoy el llamado profundo que Dios hace en nuestra vida nos va a hacer mirar la vida hacia nosotros de una manera diferente.
Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra va a cambiar tu manera de que te puedas ver, va a cambiar tu manera de enfocarte, va a cambiar la manera en que le escuchas las cosas y va a cambiar la manera en la que te decís a vos las cosas, porque lo más importante no es lo que decís afuera, lo más importante es lo que vos te decís a vos. Porque lo que vos te decís a vos va a ser el reflejo de lo que vos sos capaz de decir afuera. Si vos te decís que vos no valés nada, afuera te comportás como que no valés nada y todo lo que pasa alrededor tuyo tiene un valor significativo. ¿Por qué? Porque la validación que deberías tener vos con vos mismo y con el poder de Dios, que es el Espíritu Santo que llene tu vida, lo vas a buscar afuera. ¿Cuántos hombres y mujeres están esperando al día de hoy que alguien venga y te diga: qué bien que hiciste esto, mi amor, qué bien que hiciste esto, mi hijo, qué bien que hiciste esto, papá? Y si eso no ocurre, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a morir con ese vacío? ¿Vas a pensar que toda la vida estuviste esperando algo que no ocurrió y se lo vas a atribuir a Dios? La pastora Alejandra Estamatea, que fue una de mis mentoras durante mucho tiempo, tenía un concepto muy claro que decía: vos no sos la media naranja de nadie, vos con Dios sos una naranja completa. Y mucha gente vive la vida creyendo que es la media naranja de alguien o que te falta algo, que sos la pieza. No, vos con el poder del Espíritu Santo sos una naranja completa. Vos con Dios en tu vida no necesitas más nada. Necesidad es, vos necesitas a Dios, agua y aire. Porque sin aire y sin agua te morís. Sin comida todavía podés aguantar unos 40 días más o menos. Hay casos que gente más o menos. Eso es una necesidad. Pero aquellos que están buscando validación, aquellos que están buscando que te reconozcan, si bien es importante, claro que es importante para el ser humano, porque somos un ser social, porque vivimos en una sociedad, porque requerimos de ese afecto, pero no es lo más importante. Hoy ya siendo adulto, siendo niño sí tenía otro valor. Y si no lo tuviste de niño, no importa, Dios va a hacer un proceso en tu vida y va a poner sanidad en tu vida. Aquel que sienta un vacío, bueno, empecemos a pedirle a Dios sanidad en tu vida.